¿Qué tal amigos de Redbox? Hoy vamos a hablar de un tema muy chévere, un tema muy interesante que muchos emprendedores y muchos profesionales que están suscritos al canal me han preguntado con mucha regularidad y es si trabajar duro merece la pena. Es una pregunta que me pareció muy interesante responder, sobre todo porque en el campo emprendedor tiene mucha tela que cortar. Así que vamos a comenzar hoy y vamos a hablar sobre eso, sobre si trabajar duro merece la pena. Quédate conmigo, que comenzamos. Bueno, primero que todo, tenemos que entender la cultura de la que muchos latinoamericanos venimos, ¿no? Hay una parte importante y es que nosotros venimos de una cultura en donde nos enseñan a medirnos por números, ¿sí? Es donde nosotros somos tasados o nuestro talento, nuestro nivel de inteligencia está basado en un sistema educativo que te mide por números. Sin embargo, está científicamente comprobado, ¿sí? En varias universidades y varias entidades educativas de a nivel mundial, que el sistema educativo basado en notas no funciona porque no mide tu nivel de inteligencia, ¿sí? El problema es que tú aprendes a estudiar duro, a memorizar y aprender para pasar ese examen. El problema es que muchas veces no aprendes, ¿sí? Pero vas entendiendo que si trabajas duro, que si te dedicas, puedes generar el mejor resultado. Sin embargo, ¿no te pasó cuando estabas en la universidad o en el colegio que habían compañeros que no estudiaban, que probablemente no acertaban siempre, ni siquiera iban a clases y sin embargo sacaban mejores notas que tú? ¿Sí? Pues pasaba mucho, ¿no? Algunos de los que están aquí pueden incluso dejarme sus comentarios si tuvieron ese tipo de compañeros, ese tipo de compañero que no estudia mucho, que casi no va a clases, pero deja buenas notas, ¿sí? No quiero decir que hay que dejar los hábitos de estudio, ¿no? Porque eso es muy importante, ¿no? Para mí, yo creo mucho en la educación y creo mucho que eso te cambia la vida. Sin embargo, lo que sí es importante es trabajar de forma inteligente, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque nosotros venimos, o muchas personas venimos de una educación en donde venimos formados para aprender a trabajar, ¿sí? Es decir, donde nos enseñan que el trabajo dignifica, en donde nos enseñan que hay que trabajar duro para pensionarse y para dedicarle horas y horas al trabajo y así. Y sobre todo en la generación de los que nacimos en los ochentas y principios de los 90, pues tenemos ese concepto, ¿no? De que entre más horas de trabajo y uno trabaja más por el logro y no en sí por la productividad. Y es ahí donde hay una diferencia entre el emprendedor y la persona que no tiene mentalidad emprendedora, ¿sí? Es decir, aquellos que trabajamos por la productividad y aquellos que solo trabajan duro. ¿Qué es trabajar duro? Trabajar duro es dedicarle la mayor cantidad de horas posibles para obtener el mejor resultado posible, ¿sí? Por ejemplo, a veces cuando uno dice, bueno, ¿y cómo vas? No, pues es que yo trabajo de lunes a domingo y le meto casi 16 horas diarias y ya ni veo a mi familia ni nada, pero ahí voy con mi trabajo, ahí voy con mi emprendimiento o incluso ahí voy en la oficina, ¿sí? Que es lo que pasa cuando alguien trabaja para otros. El problema es que ahí se te va la vida, ¿sí? Entonces, eso pasa, por ejemplo, cuando la gente no dimensiona mucho lo que tiene el valor del dinero y el valor del tiempo, ¿sí? Quieras o no, las horas profesionales tienen un valor que a veces nosotros subestimamos, a veces nosotros no le damos valor al tiempo, ¿sí? Como es algo propio, es algo, digamos, subjetivo, que no es tangible, no lo valorizamos. Entonces, una primera conclusión es importante que comiences a valorizar tu tiempo. ¿Cómo se valoriza tu tiempo? Sacando la mayor productividad posible, es decir, con la menor inversión de tiempo posible, tienes que acostumbrarte a lograr la mayor utilidad posible. ¿Sí? ¡Wow! Esto pareciera ser básico, pero no todos lo entendemos. Y no quiero decir que no trabajemos por nuestras metas o nuestros objetivos. Más bien es qué tan productivos o qué tan eficaces son mis acciones. Por decir algo, hace poco leía un estudio que decía que el latino promedio pierde
2 horas diarias de trabajo durante sus 8 horas laborales normales. ¿Qué es lo que? Y que más del 45% de la gente que labora en una oficina se queda 1 o 2 horas más, ¿sí? Entonces yo decía, ¿y cómo lo hace? Pues claro, ahí está reflejada las horas que pierde, porque entre llega a la oficina, se toma el cafecito de la mañana, charla con el compañero, se pone a revisar las redes sociales, se pone a responder la opinión política de turno y todo eso, y pues ahí se le fue el tiempo. Y claro, cuando llegan las 4:30 o 4 de la tarde y el jefe le dice, bueno, ¿y dónde está tu trabajo? Y no lo has terminado, pues te toca quedarte, ¿sí? Entonces, algo muy importante es que como emprendedor vas a aprender que el tiempo es muy valioso, que el tiempo es muy importante, sobre todo porque el tiempo determina tus ingresos, ¿sí? Entonces, es muy importante que te acostumbres a tener una rutina, a tener una disciplina, a tener horas de concentración en terminar una tarea. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a trabajar por hora, cumplir tiempo, no a ser productivos, ¿sí? Por eso muchas personas desertan de ser emprendedores. ¿Por qué? Porque resulta que como en un emprendimiento dependes tú de ti, ¿sí? Es decir, de las horas que trabajes y de eso cuánto dinero generas, cuánto facturas, mientras que en un trabajo, pues quieras o no, te tienen que pagar, trabajes o no trabajes, ¿sí? Hasta que te echen, hasta que se den cuenta que estás procrastinando y que no estás siendo productivo y te tiren, ¿sí? Pero mientras tanto, igual llueva, trueno, relampaguee, te tienen que pagar, ¿cierto? Entonces, esa es la diferencia. Entonces, cuando emprendas, tienes que cambiar esa mentalidad, tienes que entender que tu tiempo es valioso, ¿sí? Tienes que entender que las horas que tú le generas a tu emprendimiento, a tu empresa o a tu negocio deben ser altamente productivas. Y para eso hay 3 cosas importantes que tienes que pensar. Uno, tener un proceso, tener una rutina, ¿sí? Es importantísimo que manejes una agenda diaria. ¿Qué voy a hacer? ¿De qué horas a qué horas? ¿Cuánto tiempo le voy a invertir a este proyecto? Haz una planificación, haz un planning. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque si no planificas tu tiempo, como no hay alguien que te controle, como tú no tienes un jefe, ¿sí? Entonces puedes tender a procrastinar o puedes tender a hacer otras actividades que no te suman. Segundo, ten, aparte de una planificación, ten una rutina, ¿sí? Es decir, de qué horas a qué horas haces qué cosas. Eso, aunque parezca básico, es muy importante porque te va generando disciplina en ti, te va generando hábitos. Por ejemplo, de qué horas a qué horas reviso correos electrónicos, de qué horas a qué horas voy a revisar el taller de producción, de qué horas a qué horas voy a llamar clientes, de qué horas a qué horas voy a hacer la cobranza, ¿sí? O qué días de la semana le dedico a eso. Eso es muy importante porque te va a generar la disciplina. La disciplina lo es todo cuando eres un emprendedor. Otra parte importante es entender que tu emprendimiento, si bien es cierto, lo tienes que hacer por la pasión que sientes, porque te gusta hacerlo, porque tomaste una decisión para hacer algo que te nutre, que te nace, también recuerda que tienes que ser productivo en términos financieros, es decir, que tienes que hacer dinero. Por lo tanto, es muy importante que te midas por metas. ¿Cuánto genero por semana? ¿Sí? Por eso, aquí algo que me ha parecido muy interesante de muchos emprendedores con los que he tenido contacto últimamente, y es que a muchos, diga, hasta en entidades gubernamentales, en universidades, entre otros, que les dan cursos de emprendimiento y les enseñan un oficio, les enseñan a hacer algo, les enseñan a hacer una artesanía, les enseñan a trabajar madera, a trabajar con metales, a hacer pan, etcétera. Pero no les enseñan lo más importante y es que tu negocio debe generarte utilidades, te tiene que generar dinero, ¿sí? Porque si no, tú vas a descapitalizarte y tu negocio va a tender a fracasar. Entonces, por eso es muy importante tener 4 reglas básicas pendientes. Uno, ser muy consciente de tus costos, de tu punto de equilibrio. Recuerda que el punto de equilibrio se genera sabiendo cuántos son tus costos, cuánto te cuesta a ti operar, cuánto te cuesta a ti abrir al día, ¿sí? Abrir al mes. ¿Por qué? Porque tú tienes que estar
más arriba de tu punto de equilibrio, ¿ya? Segundo, ponerte una meta de ventas, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchos emprendedores comienzan a gastar, compran materia prima, compran cosas, pero no se preocupan por vender, no se preocupan por generar ingresos, ¿sí? Aunque sea algo de servicios. Por ejemplo, hace poco veía a un amigo que es coach, ¿sí? Y el tipo se gasta el tiempo haciendo cosas, pero no factura. Entonces, pues sí, o sea, tu tiempo es bueno, pero recuerda que aunque te nazca, que te apasione ayudar a los otros, recuerda que estás en un negocio, estás en un emprendimiento cuyo fin es tener una estabilidad financiera. Entonces, tienes que trabajar por tus metas mensuales. Tienes que trabajar por, esta semana yo tengo que tener un ingreso de $500, de 1,500, según sean tus costos, ¿sí? Para que a fin de mes me genere tanto, ¿sí? Y otra parte importante es asignarse un salario, ¿ya? ¿Por qué? Porque mucha gente no se asigna un salario y no trabaja por ese salario. A veces nosotros confundimos las utilidades de la empresa o de tu emprendimiento con un salario. Son cosas diferentes. ¿Por qué? Porque el salario son tus finanzas personales, es lo que tu emprendimiento o tu empresa te paga a ti por estar trabajando ahí, ¿sí? Por sentarse todos los días, por hacer el ejercicio, por contactar clientes, por trabajar, ¿sí? Las utilidades es lo que te generan todas las operaciones, ¿sí? Y es lo que tú decides cómo te las repartes, si al semestre, si al año, ¿sí? Pero son cosas diferentes. ¿Por qué? Porque mucha gente comete el error de que, ay, vendí y entonces ya aquí de esto, de lo que me quedó, saco para irme a comer a un restaurante de lujo. No, porque así descapitalizas tu emprendimiento, descapitalizas tu empresa. Y cuando vas a sacar un préstamo, cuando vas a pedir financiamiento o simplemente quieres asociarte con alguien, tu negocio no es rentable porque no tiene fondos, porque no tiene patrimonio. Entonces, por eso es muy importante que tengas siempre un salario. Y otra cosa que es considerablemente importante es la calidad en tus productos. Sé que eso lo dicen muchos canales y muchas personas, y es que tus productos sean de buena calidad, que estés orientado a la satisfacción del cliente, pero para llegar a esa calidad tú necesitas establecer procesos, ¿sí? ¿Por qué? Y esto también se los digo por experiencia. Uno a veces se acostumbra a que como yo lo sé hacer, yo soy el único en la empresa que lo conoce, ¿sí? Entonces, yo no dejo plasmado o no me preocupo por dejar procesos. El problema que sucede cuando yo hago eso es que cuando mi empresa comienza a crecer, la empresa sigue necesitando de mí y yo como no tengo capacidad para atender todos los asuntos, porque recuerda que cuando una empresa crece necesitas prestarle más atención a las finanzas, necesita prestarle más atención a los clientes, a los negocios que haces, al dinero, a cuidar que los empleados lleven los inventarios correctamente, que lleven las operaciones. O sea, a medida que tú tienes, también tienes que cuidar más. Entonces, lo más importante es que comiences también a tener procesos. Yo les pregunto algo. A los que han ido a comer a una franquicia de hamburguesas tipo Burger King, McDonald's, KFC, entre otros, ¿has visto que en la cocina trabaja un chef titulado? No, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tienen un proceso y eso hace que siempre salga la comida con la misma calidad, ¿sí? Entonces, algo muy importante es que no descuides los procesos, que siempre te orientes a pensar que cada día tu negocio dependa menos de ti y se oriente más a procesos. ¿Por qué? Porque ahí es cuando tú puedes comenzar a cuidar la productividad, es decir, el dinero que entra y cómo tu empresa crece. Es ahí la diferencia entre tener una empresa, entre tener un emprendimiento sostenible y que sea solamente una idea de negocio. Entonces, cuida mucho esos factores porque esos factores son muy importantes cuando comienzas. ¿Ya? Bueno, y espero que esta información te haya sido de utilidad. Recuerda que cualquier duda o consulta, te dejo por aquí el WhatsApp para agregarte a nuestros videos privados y también a nuestro contenido y también a dudas. Si eres parte de nuestra comunidad, no dudes en consultarnos, no dudes en preguntar, que nosotros podemos atenderte y apoyarte en todo lo que necesites para tu emprendimiento. Así que
Muchas gracias por todo. Recuerda suscribirte, déjame tus comentarios si estás de acuerdo o no y recuerda, sigue haciendo la diferencia.